Iniciamos nuestro programa académico con la ponencia de la doctora Gabriela Hurtado Alvarado con el tema "Dormir es esencial para el cerebro". Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Pues me da mucho gusto compartir esta ponencia sobre algo que, si bien preparé como generalidades, tiene de fondo información muy importante basada en las últimas investigaciones, tanto las que hemos realizado como pues, las que están alrededor del mundo acerca de la importancia de dormir, ¿no? Y sobre todo lo esencial que es para nuestro cerebro. ¿Me da la siguiente, por favor? No se ve bien. Ok. Bueno, lo que nosotros sabemos es que somos nuestro cerebro. Esos 1.000 millones o 100.000 millones de neuronas que están ahí conectándose entre ellas nos hacen ser quienes somos. ¿Y qué tanto hace el cerebro? Si me das la siguiente, por favor. Lo que podemos ver es que prácticamente todas nuestras funciones, nosotros asociamos mucho la palabra cerebro, e incluso utilizamos el apodo cerebrito para decirle a alguien que es muy inteligente, ¿no? Entonces es como esta asociación con la inteligencia, con el desarrollar estas habilidades que nos hacen ser humanos, pero nuestro cerebro controla procesos tan básicos de los que no nos percatamos. Nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, nuestra respuesta ante el miedo, ante una emoción positiva, todo eso está controlado por nuestro cerebro. Si me das la siguiente, entonces, ¿qué es lo que necesita el cerebro para estar bien, para que funcionemos? Necesita básicamente que lo alimentemos de manera adecuada, que de eso también se ha hablado mucho recientemente, la importancia de comer bien. También necesita ejercicio, no solo físico, sino mental. Y de lo que vamos a hablar principalmente hoy es de la necesidad que tiene el cerebro de dormir. ¿Vean la siguiente, por favor? Ok. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos dormidos? Si bien parece o pareciera que estamos muy cómodos descansando con nuestros ojos cerrados, que realmente no pasa nada en el cerebro, lo que se sabe es que hay muchas áreas trabajando de manera continua. Nunca tenemos un sueño en donde se desconecte nuestro cerebro, siempre está trabajando. Y estas áreas se coordinan para modular, incluso dentro del mismo sueño, distintas etapas en las que nos vamos quedando dormidos, nuestra actividad cerebral se va haciendo lenta y de repente empezamos a soñar. Entonces estos sueños de los que incluso muchos de nosotros decimos, no, pues es que yo no sueño, pero es más bien que no nos acordamos de esos sueños. La mayoría de los sueños que sí podemos recordar tienen un componente emocional importante. Entonces, justamente por eso los recordamos, ¿ok? Entonces, si nos da la siguiente, por favor, lo que pueden ver aquí es un ejemplo por tomografía de emisión de positrones. Es una técnica que nos deja ver qué tan prendido está el cerebro. Obviamente, todo el cerebro está activado, pero hay áreas que están más o menos. Entonces, en el lado derecho, justo lo que tenemos donde dice vigilia, la parte de arriba sería nuestra parte frontal, si viéramos el cerebro cortado. Entonces esas áreas que están rojitas están más prendidas, están trabajando más, estamos conscientes, estamos pensando, estamos realizando distintas actividades. Cuando entramos a estas fases de sueño, en donde nuestro cerebro empieza a tener una actividad lenta, vemos una reducción de eso y se ve más azulito, más verde. Pero miren lo que pasa en un cerebro cuando están soñando. Todas las áreas cerebrales están prendidas y pasan cosas maravillosas como, pues justamente, cuáles son nuestros componentes al soñar. Vemos cosas, escuchamos cosas.
Vemos cosas, escuchamos, podemos incluso oler. Entonces, todas esas áreas que están involucradas en cada uno de estos sentidos están prendidas. Pero es un proceso tan regulado que obviamente se tiene que desconectar nuestra médula espinal para que no estemos actuando en nuestros sueños. De hecho, hay una patología en la que esto no ocurre y las personas empiezan a actuar sus sueños. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, lo que ya sabemos es que no dormir bien se siente muy mal. Lo primero que nos pasa cuando tenemos una noche de no dormir adecuadamente porque me desvelé, por las razones que sean, justamente repercuten principalmente en el estado de ánimo, ¿no? Nos sentimos muy mal, nos sentimos cansados. Si me dan la siguiente, por favor. Lo que vamos a tener es que incluso esas cuestiones que ya sabemos, las dejamos pasar. Es decir, pues si estoy un poco somnoliento, me tomo una tacita de café y a lo mejor eso lo puede aliviar un poco. O no sé si lo han notado, pero ya está también comprobado que cuando no dormimos tenemos un antojo por alimentos que son muy altos en energía, cosas muy grasosas, cosas muy dulces, nuestro cerebro avisándonos que algo anda mal, pero pues lo callamos dándole justamente lo que necesita y creemos que nos sentimos mejor. Pero de lo que vamos a hablar aquí es del peor problema, porque es muy común, lamentablemente también, que hayan patologías que no nos permitan dormir, situaciones que no nos permitan dormir fisiológicamente, ¿no? Pero para mí el peor problema es cuando decidimos no dormir. Entonces, no es una cuestión de que tenga una enfermedad o que tenga insomnio o que esté en una condición de estrés en la que realmente no pueda irme a dormir. Simplemente me quiero quedar a ver otro capítulo de mi serie favorita, quiero seguir platicando, quiero seguir haciendo cosas. E incluso alguien en algún momento decía, pues es que dormir es un lujo para los estudiantes, o sea, si no tienen tiempo, tienen 8 horas en la noche. ¿Okay? Entonces, ese tipo de información que se nos ha venido manejando, a lo mejor un poco, y la vida nocturna y la vida social, pues influyen en esas decisiones, ¿sale? La que sigue, por favor. Pero el precio de no dormir bien va más allá de esta parte que les comentaba, de no sentirnos tan bien. Hay un enemigo silencioso que es crónico, porque nuestro organismo tiene toda la capacidad de recuperarse de esa noche en la que no dormí físicamente, mentalmente. Pero ¿qué pasa si no duermo bien todos los días, durante muchas semanas, años? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues bueno, no les voy a hablar justamente del estado de ánimo, de lo que pasa con eso, pero sí vamos a hablar de algo que en los últimos 20 años se ha venido estudiando fuertemente, y es la influencia que tiene no dormir bien o alterar nuestros ritmos circadianos en la predisposición que tenemos para desarrollar enfermedades metabólicas o enfermedades neurodegenerativas. Entonces sabemos que en México los principales problemas de salud están asociados al desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que realmente se consideran enfermedades multifactoriales, que es la palabra que utilizamos para decir que no sabemos exactamente de dónde viene, que hay muchos factores de riesgo. Y uno de los que consideramos además que son prácticamente prevenibles es ese, el no dormir bien. ¿Me dan la siguiente, por favor? Ok, entonces, ¿por qué es importante? Primero, porque el cerebro es un órgano que pues, obviamente está controlando todas nuestras funciones, de tal modo que esas 100.000 millones de neuronas que viven ahí, más todas las otras células que viven ahí, lo que necesitan es un microambiente sano. Entonces, imagínense que el cerebro es como un antro de moda. No va a pasar cualquiera. Va a pasar lo que necesita. Necesita que entre glucosa, necesita que entren los aminoácidos, porque con eso va a formar neurotransmisores, necesita oxígeno, no necesita que pasen agentes potencialmente tóxicos que están en la sangre. Entonces, lo que ocurre, si me dan la siguiente, es que
barreras que protegen al cerebro, porque no es solo una, los microvasos, entonces imaginen todas las venas, arterias, se van haciendo tan chiquitas que ramifican prácticamente todo nuestro cerebro. Una célula endotelial le da de comer a un montón de neuronas vecinas. Entonces se asegura de que las neuronas reciban esos nutrientes que necesitan. Entonces hay muchas barreras protegiendo el cerebro, hay incluso barreras en la retina, barreras entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Si me da la siguiente, por favor. Pero una de las cosas que descubrimos, y fue justamente un trabajo que realicé durante el posgrado, fue que no dormir bien afectaba estas barreras, principalmente esta barrera hematoencefálica, la que se encarga de no dejar de pasar, por decirlo de algún modo, porquerías a nuestro cerebro. Es muy específica. Entonces, así es como se ve en una rata, bueno, también se ven así en los humanos, estos microvasos muy redonditos, prácticamente nada pasa aquí, todo esto es tejido cerebral que está bien comunicado, pero después de no dormir bien, lo que ocurre es que además de la morfología que cambia, vemos incluso espacios aquí infiltrados de líquido, de cosas que están pasando en la sangre, ¿ok? Entonces esto en los animales, en las ratas, se ha visto que se puede recuperar con ciertas horas de oportunidad para dormir, pero hay que tomar en cuenta que lo que ya entró ya se quedó ahí y algo le hizo a esas neuronas y a esas células vecinas. Si me dan la siguiente, por favor. Esto también ocurre en humanos. En humanos obviamente es complicado evaluar estas estructuras tan finas, ¿no? Pero lo que se ha visto, principalmente en este estudio, es que las moléculas que son típicamente de cerebro, de esas neuronas, se encuentran en sangre. Entonces son marcadores que nos pueden avisar que hay algo malo en la comunicación entre la sangre y el cerebro. Entonces lo que encontraron es que una sola noche de no dormir bien aumentaba los niveles de estos marcadores. Cosas que estaban en el cerebro y que ahí deben de quedarse, se salieron y estaban en circulación. Entonces, esos, por ejemplo, esas moléculas pueden ir al hígado, al intestino, al corazón, al riñón, a todas partes y señalizar que hay algún peligro, que algo está pasando. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, si lo pensamos así, pues con eventos crónicos de no dormir bien, estamos en una constante intoxicación del cerebro. De hecho, los estudios que se hacían pues, en los 60s, en los 50s, cuando no estaba tan regulada la parte ética, lo que se encontraba era, por ejemplo, que si ustedes dejaban a un animal sin dormir, moría. O sea, dormir es vital para el organismo. ¿Me das la siguiente, por favor? Pero bueno, no todo está perdido, porque pues, no es como que nuestro cerebro se intoxique ya, porque cuando nos vamos a dormir, algo de lo que ocurre es justamente que el cerebro tiene todo un mecanismo para limpiarse. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, este sistema es prácticamente, por decirlo de algún modo muy simple, nuestro líquido cefalorraquídeo fluyendo y limpiando, como si aventáramos una cubeta de agua así en el patio que está sucio. Entonces, cuando nos vamos a dormir, esto empuja más y limpia todo lo que hay en el cerebro de toxinas que se acumulan a lo largo de nuestra fase de actividad, y cuando estamos despiertos, pues este sistema no está tan activo. La que sigue, por favor. Pero lo que ha ocurrido es que se ha visto que este sistema deja de trabajar cuando no dormimos bien. Entonces no se está dando una limpieza adecuada, no es tan eficiente. Lo que pueden ver aquí arriba es un estudio que muestra, después de administrarle un trazador en sangre, que pasa líquido cefalorraquídeo, las partes más azulitas o verdecitas son las que se limpian más rápido, vamos a decirlo. O sea, acá tenemos a los que durmieron bien, normalmente pues tardan algunas regiones en limpiarse, por ejemplo esta que es nuestra corteza prefrontal, para tomar decisiones y todo, ¿no? Entonces esa es muy susceptible, pero vean, casi todo está en azulito. Pero estos que no durmieron bien,
que reportan dormir menos de 7 horas diarias tienen muchas áreas amarillas y rojas. Entonces, esto significa que su sistema de limpieza para sacar ese trazador no es tan eficiente, porque se está quedando ahí más tiempo. Y peor aún, o sea, sabemos que la mayoría de las enfermedades crónicas, como Alzheimer, diabetes tipo 2, presentan alteraciones en el patrón de sueño, es decir, los pacientes además reportan no dormir bien o no poder dormir bien. En este caso es un estudio en el que pueden ver obviamente el crecimiento del ventrículo en pacientes con demencia, pero los que reportan que duermen bien a pesar de ese daño tienen un mejor sistema de limpieza en el cerebro comparados con aquellos que además de tener demencia no duermen. Entonces toda esta parte roja nos está indicando eso, ¿sale? La siguiente. Y entonces, obviamente, si nosotros sabemos que la neuroquímica de nuestro cerebro es importante para mantener nuestro estado de ánimo, nuestra toma de decisiones, pues al alterar eso que está entrando, lo que nos está limpiando, pues vamos a ser más susceptibles a tener problemas en nuestras funciones cognitivas. Pero también en la parte de generar incluso depresión, ansiedad y sobre todo la parte de la memoria. Y esto es súper importante mencionarlo porque las áreas que más se afectan con una sola noche de no dormir, son la área prefrontal, la de toma de decisiones, y el hipocampo, que está involucrado en los procesos de memoria y aprendizaje. Entonces, en países, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, incluso en Brasil, que es donde más se hacen estudios de sueño e intervención en las escuelas, se modifican los horarios, porque los niños que no duermen lo suficiente no aprenden igual, fallan más en las pruebas de matemáticas, por ejemplo, y eso ya está reportado. Entonces, se modifica todo su sistema social y educativo para asegurarse de esto, ¿no? Incluso en algunas universidades tienen espacios para que se puedan hacer siestas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, no me enojo si se duermen en las conferencias porque pues está bien, las siestas son buenísimas para reparar el cerebro, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, si alguna vez hemos escuchado sobre estas patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, lo primero que escuchamos es que hay una acumulación de proteínas, una que es muy famosa, que es el péptido beta amiloide. El péptido beta amiloide sirve para algo en las neuronas, muy complejo, pero sirve para algo. Pero cuando no se limpia adecuadamente, se va acumulando y eso es algo que nos genera problemas en la memoria, en el aprendizaje. Entonces, lo que pueden ver aquí es un estudio en donde una sola noche de no dormir, un desvelo, incrementó los niveles de deposición de ese péptido en esa área tan importante que es el hipocampo, en sujetos sanos, ¿vale? Tanto hombres como mujeres. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos todos estos caminos que sabemos ahorita, estamos hablando de no dormir bien, que nos pueden llevar de manera crónica o a la predisposición a tener algún tipo de demencia. Sabemos que hay un factor que puede ser asociado a la parte genética y algo que también es relativamente nuevo, un par de décadas, es esta asociación con los problemas metabólicos, con tener insensibilidad a la insulina, intolerancia a la glucosa, todos esos problemas que derivan en enfermedades cardiovasculares, en diabetes tipo 2. De hecho, los pacientes que presentan diabetes tipo 2 pueden generar un tipo de demencia. ¿Okay? ¿Me dan la siguiente, por favor? Y esto es muy importante porque nos hace un link con esta otra parte silenciosa. A lo largo del día, nuestra capacidad de metabolizar y de responder a los alimentos es diferente. Cuando nos vamos a ir a dormir o unas horas antes de irnos a dormir,
El mismo refresco que nos tomaríamos en la mañana hace que nuestra insulina se dispare como loca, ¿sale? No estamos preparados para comer ese tipo de alimentos en la noche. Entonces, lo que hemos... la que sigue, por favor. Lo que se ha hecho también en otros países, principalmente en Estados Unidos, es ver que hay un factor muy importante asociado con no dormir bien. Dormir menos de 7 horas incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ¿vale? Entonces, este es un estudio muy interesante porque limpiaron prácticamente los factores genéticos, las prácticas de alimentación y algo así. Entonces, este es un estudio donde solo consideran esas horas de sueño. Nos vamos al que sigue, por favor. Y lo que es todavía más alarmante, a mí me asusta cuando lo volví, es que eso pasa con una sola noche de no dormir bien. Una sola noche de no dormir bien hace que lo que comamos en la mañana, sobre todo si es algo muy con altos contenidos de glucosa, muestre intolerancia a la glucosa e insensibilidad a la insulina. Entonces estamos en un estado prediabético solamente porque no dormimos bien una noche. ¿Me da la siguiente, por favor? Y así como el cerebro se comunica, así como hay cosas que entran a nuestro hipocampo, a nuestra corteza, lo que nosotros hemos estudiado es que las áreas del cerebro que deben recibir información, por ejemplo, es la glucosa, que debe recibir información para controlar nuestros niveles circulantes, ya no dejan que entre. Entonces, es bien interesante la regulación tan fina que tiene el cerebro por áreas. Si me da la siguiente, por favor. Porque todo está pasando al mismo tiempo, ¿saben? O sea, además de que nos sentimos mal, físicamente, anímicamente, lo que no vemos es que nuestro cerebro se está llenando de moléculas inespecíficas, pero además no se está limpiando adecuadamente, y además las señales metabólicas que le avisan al cerebro, oye, hay que bajar los niveles de glucosa porque ya es de día, o sea, están prácticamente apagados, ¿no? Si va a la siguiente, por favor. Y entonces, aquí es cuando nosotros sabemos también que un factor muy determinante o importante para el desarrollo de estas patologías, pues es la edad. Entonces, todos vamos a llegar a cierta edad en la que vamos a ser más propensos a estas patologías, pero si consideramos estos dos caminitos, el de considerar que dormir es una necesidad, quizá nuestro cerebro va a ser lo suficientemente funcional para seguir haciendo todo lo que nos gusta, o si nos vamos por dormir es un lujo, definitivamente nuestro cerebro va a tener dificultades para llevar a cabo lo que nos gusta hacer. Por favor. Y bueno, solo me queda agradecer primero su atención, la invitación de Rafa, de Pablote, y obviamente a todos los que en algún momento nos han apoyado para realizar muchos de los estudios que les hacemos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Les hago examen. Bueno, ahí solo como comercial, yo estoy en el departamento de anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces trabajamos prácticamente con modelos animales. Entonces, pues también si en algún momento quieren platicar más sobre los estudios, los experimentos que hacemos ahí, pues seguramente los recibiremos con mucho. Sí. En ratas que ustedes ponen a que no duerman, ¿en cuánto tiempo después de no dormir ven que se regenera estructuralmente el área del cerebro? En las ratas lo que hacemos es, o lo que se hizo en estos estudios, es no dejarlas dormir o dejarlas dormir solo 4 horas diarias durante 10 días. Es algo más o menos común a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Disminuimos el tiempo que pasamos dormidos, pero 24 horas después de dormir ya no vemos esas alteraciones. Entonces se recupera relativamente rápido
pero hay regiones que tardan más tiempo. Por ejemplo, el hipocampo se mantiene más tiempo alterado que, por ejemplo, la corteza u otras áreas. Ok, gracias. Fíjate que está súper interesante porque al cambiar la neuroquímica del cerebro, lo que pasa cuando no dormimos un día es que nuestro sistema se pone como en alerta y se libera mucha serotonina. Entonces la serotonina ves que se ha asociado mucho a esto de la depresión. Entonces, incluso en algunos casos se recomendaba la privación de sueño de solo una noche para tratar depresión, que sentías mejor de serotonina. Pero cuando es crónico, todos estos sistemas se abaten, entonces hay una disminución en la cantidad de estas moléculas.